Bien, buenas tardes, hermanas, hermanos, Dios les bendiga. Les doy la bienvenida a esta tercera semana de Antiguo Testamento 1, semana en la cual se va a ver o van a estar haciendo la lectura sobre cronología bíblica, o también se le puede conocer como el contexto histórico del Antiguo Testamento. Muy importante resaltar acá que ustedes que están en primer semestre están armando una base muy importante de insumos que les va a permitir ver el Antiguo Testamento de una forma mucho más profunda, mucho más sólida, y comprender muchos asuntos más desde la ciencia que consideramos es la teología. En ese orden de ideas debemos mencionar acá que cuando se habla de cronología bíblica no necesariamente estamos organizando o ordenando los eventos bíblicos que se encuentran allí narrados. No necesariamente es así. Sin embargo, se hacen algún tipo de esfuerzos es para intentar ubicarnos dentro de la historia del pueblo de Israel, ¿sí? Por ejemplo, se intenta ubicar el asunto de el reinado de David en un periodo histórico y en un periodo en el cual el pueblo conquista o llega a Jerusalén, y se trata de datar. ¿Qué significa datar? Darle fecha a ese evento. Se trata de ubicar dentro de la Biblia, se trata de ver la historia no solamente bíblica, sino la historia también profana, o sea, lo que ocurre fuera de la Biblia, que estaba pasando en otros sectores del planeta Tierra, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta acá que cuando usted va a leer el tema de la cronología bíblica, pues bueno, hay unos comienzos, hay unos inicios. Allí usted va a encontrar algo sobre la historia primitiva, sobre los patriarcas, ¿sí? Usted va a encontrar allá el origen de la palabra hebreo, o el gentilicio hebreos, qué significaba en ese entonces para ellos esa palabra, y lo que significaba para ellos en ese entonces, especialmente para los pueblos extranjeros, o mejor dicho, para los pueblos que no pertenecían propiamente al pueblo hebreo. Era un insulto esa palabra. Hoy en día no se menciona, o no se traduce, o no se trata de esa misma forma, pero los inicios de esa palabra es muy importante que usted la lea allí. Va a ver más o menos el tiempo en que se da el éxodo, entre 1500 y 1220 antes de Jesucristo, ¿sí? Va a encontrar algo que hablamos en el encuentro virtual la semana pasada acerca de la revelación progresiva de Dios, ¿sí? Que es como una espiral. Usted allí lo va a encontrar como la gráfica de los diferentes estadios de Israel durante el periodo de los jueces. ¿Cómo funciona eso? Israel, o el pueblo hebreo, en la cúspide, en un momento de prosperidad. Luego llega el pecado, empieza a descender. Luego va a la esclavitud, ¿sí? Va haciendo ese tipo como de círculo. Luego está el clamor, ¿sí? Y al clamar está la liberación, hasta que vuelve otra vez a la prosperidad. Y cuando leemos la Biblia nos vamos dando cuenta que el pueblo gira como en ese círculo allí, que presenta o que se puede llegar a interpretar allá en el libro de los jueces, el periodo en el cual se data del 1200 al 1050 antes de Cristo, y obviamente aparece la época de oro, la monarquía de Israel, en el 1050 al 931, con el reinado de David, pues bueno, empezando por Saúl, luego David y Salomón. Importante que ustedes empiecen a entender pero muy bien lo que sucede en el 931 al 587 antes de Cristo, con el tema del reino dividido, cuando Israel se divide. ¿Por qué es importante? Porque cuando estemos viendo la profecía, ¿sí? Cuando estemos viendo el movimiento profético, nos vamos a tener que centrar en estas fechas, porque el movimiento profético se da en su gran mayoría en estas fechas.
Entonces usted allí va a tener un cuadro comparativo de cómo es que se divide el reino entre el reino del sur y el reino del norte, siendo el reino del sur su sector en Judá, ¿sí? Y el reino del norte, que viene a ser Israel. Obviamente tiene cada uno su capital. El reino del norte, su capital va a ser Samaria, y el reino del sur, su capital va a ser Jerusalén. Allí en la página 117 hay un cuadro muy importante en el cual es necesario que usted allí lo analice, lo interiorice, ¿sí? Allí usted va a encontrar el número total de los reyes que estuvieron en cada uno de los reinos, la duración, y también muy importante en ese cuadro que aparece en esa página 117 es que cuando es el momento de la cautividad, quién cautivó a quién. Entonces allí ustedes van a darse cuenta que el reino del sur es capturado por los babilonios y el reino del norte es capturado por los asirios. Uno de los dos pudo regresar, el otro no regresó tanto. Allí aparece Samaria, bueno, en fin, allí en la lectura usted se va a dar cuenta. Y de la página 119 en adelante va a encontrar el reinado de cada una de las personas que estuvo tanto en el norte como en el sur, quienes hicieron lo bueno delante de Dios y quienes hicieron lo malo delante de Dios. Allí lo va a analizar. También va a leer el exilio del pueblo de Israel en Babilonia, ¿sí? El exilio de Israel en Babilonia entre 587 y 538, y también la época persa, la restauración, 538 y 533 antes de Cristo. La época helenística, muy importante esta época, porque allí es donde aparece la primera traducción del texto hebreo al griego, la Septuaginta. Entonces usted allí va a tener esa lectura. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, como pueden darse cuenta, esta lectura de el contexto histórico del Antiguo Testamento va a ser muy importante para usted. Preste mucha atención a cada una de las épocas allí marcadas, y al finalizar, pues usted, como siempre, encontrará las diapositivas, unas diapositivas que es un resumen de la lectura, y va a encontrar la prueba corta, 10 preguntas que se le habilitan el jueves y se cierra el domingo. Espero no encontrar o que no haya inconvenientes con la prueba corta. Sin embargo, cualquier cosa nos están comentando y en lo que podamos colaborar, con mucho gusto. Bien, mis hermanos, mis hermanas, espero que tengan una muy buena semana, que el Santo Espíritu de Dios les guíe y nos enseñe también a través de estas lecturas. Dios les bendiga y que tengan una muy buena semana, hermanos. Chao.